Muy buenos días, les damos la cordial bienvenida nuevamente al webinar mensual. Hoy toca el del mes de junio. Estamos muy contentos de recibir un invitado especial como cada mes. Tenemos a alguien nuevo con una temática nueva y por parte de la revista internacional RDI-CUAP, una más de nuestras actividades. Son los webinars mensuales con la divulgación científica de diversos temas. Damos la bienvenida al doctor Enrique González Vergara, director de la revista internacional RDI-CUAP. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenos días. ¿Sí me oyen? Sí. Ah, qué bueno. Pues fíjense que alguno de mis hijos se llevó mi cámara. Así que, bueno, pero pues nos da muchísimo gusto contar con la presencia del doctor Martín, que es pues realmente uno de los impulsores más grandes de la ciencia en la UAP. Sin él, no podríamos contar con tantas patentes, sin su apoyo. Así que, pues es un honor tenerlo con nosotros en este tema tan interesante que nos quiere compartir. Te agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues muy bien, pues con este invitado de honor que realmente ha impulsado la divulgación también, pero la ciencia y la tecnología, sobre todo en el número de patentes que desde que inició el programa, bueno, se han elevado en la UAP. Entonces es un gusto tenerlo. Pasaré a dar unas palabras con respecto a su semblanza del doctor Martín Pérez Santos, quien es de origen químico-biólogo por la Universidad de Sonora, maestro y doctor en ciencias por el CIBESTAP del Instituto Politécnico Nacional, y colaboró 12 años en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como examinador de patentes y coordinador de invenciones. En el año 2011 se incorporó ahora a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se ha desempeñado como responsable de las patentes y coordinador de transferencia de tecnología de la Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento. Durante este tiempo ha registrado para la UAP 300 solicitudes de patentes y ha logrado 110 títulos de patente y licenciado una patente correspondiente a un fármaco denominado Nanoderma, pues que todo el mundo ya lo conoce, ya está comercializado y ha tenido mucho éxito. El doctor Martín también Pérez Santo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con 34 publicaciones científicas en JCR, en el Journal Citation Review, en el área de innovación farmacéutica, y es director fundador de la revista Alianzas y Tendencias, que también nos platicará, y miembro del comité editorial de la revista Pharmaceutics. Bueno, pues les cedo la palabra, un gusto tenerlo, y pues aprovechemos esta plática, pongan mucha atención, porque ya saben, al final habrá preguntas. Muy buenas tardes, buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, antes de empezar esta charla, pues me gustaría agradecer a los directores de la revista internacional RD, a la doctora Beatriz Espinosa Aquino y al doctor Enrique González Vergara. Pues el tema de hoy es un tema poco común manejado aquí en México. Este tema lleva por nombre la inteligencia tecnológica. La inteligencia tecnológica en la investigación científica de cáncer. Empecemos. En el siglo pasado, durante una conferencia, le preguntaron a la antropóloga, la doctora Margaret Mead, sobre qué consideraba ella el primer signo de civilización. Insisto, ella era una antropóloga y muchos pensarían que podría ser alguna herramienta hallada en una cueva. Una cueva. Sin embargo, la respuesta sorprendió a muchos. Ella dijo que la aparición de un fémur fracturado y soldado
es el primer signo de civilización, porque esto significa que alguna persona se encargó de proteger a la persona cuya pierna se fracturó, la cual llevó a un lugar seguro, es decir, a esta persona le proporcionó alimentos y todos los cuidados que requiere para su recuperación. Este es el primer signo de civilización, de acuerdo con la doctora Margaret Mead. Es el apoyo a un ser humano que ha tenido, en este caso, una desgracia física. ¿Ok? Entonces, en este tema de apoyarnos unos a los otros en desgracias o problemas físicas, pues en México tenemos un problema. México tenemos un problema y este problema es cáncer. Ustedes están viendo en la diapositiva un mapamundi en el cual se observan los números que significan los casos prevalentes de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, en el año 2020. Estos datos, insisto, son del 2020 y la fuente es Globocan. Observemos el mapa detenidamente. En el continente americano tenemos a Canadá con 274.650 casos de cáncer. Noten ustedes en Estados Unidos más de 2 millones de casos de cáncer. En México tenemos 195.499 casos de cáncer. Obviamente no se compara con Estados Unidos. Si nos vamos hacia el cono sur, tenemos a Brasil con 592.212 casos de cáncer y Argentina con 138.000 casos. Si nos vamos ahora al otro continente, Europa y Asia, ¿sí? Vemos en el mapa a Japón con más de 1 millón de casos de cáncer, pero noten ustedes los números de China, más de 4.5 millones de casos de cáncer. También vemos el caso de Corea del Sur con 1.724.000 casos de cáncer y Australia con 200.000 casos. Entonces, tenemos un problema de cáncer en el mundo. México es parte de este problema de cáncer con casi 200.000 casos prevalentes en el 2020. Pero estos casos, ¿sí?, aparte de ser prevalentes, ocasionan muerte. Aquí ustedes están viendo un mapa mundi. Igual vamos a checar los números. En el 2020 murieron en Canadá 86.000 personas a consecuencia de cáncer. En Estados Unidos 621.000 personas y en México murieron 90.000 personas. Si nos vamos a Asia, tenemos 420.000, en Japón, más de 3 millones de muertes en China y más de 800.000 muertes en el caso de Corea del Sur, ¿vale? También estos datos son de Globocan. Entonces, tenemos un problema, tenemos que resolver ese problema, ¿vale? ¿Qué tipos de cáncer tenemos aquí en México? Ustedes aquí en esta gráfica ven la mortalidad, las bajas en color rojo y la incidencia en color verde. Si nos ubicamos hasta abajo de la gráfica, sabemos o nos damos cuenta que el cáncer de mama es nuestro principal problema. Casi 30.000 casos de cáncer en el 2020. Después le sigue próstata, colorectal, tiroides, cervicouterino, estómago, pulmón, hígado, leucemia, linfoma no Hodgkin. ¿Ok? Si vemos los casos de mortandad, tenemos que mama tiene casi 8.000 muertes, tuvo 8.000 muertes, perdón, en el 2020, seguido igual de próstata y colorectal. Estos son los tres principales tipos de cáncer que tenemos en México, que ustedes pueden ver los datos totales. ¿Ok? Ahora bien, si tenemos cáncer, tenemos una comunidad científica que debe de investigar el cáncer para darle una solución. ¿Qué les presento en esta diapositiva? ¿Sí? Les presento una publicación de un servidor y mis colaboradores que salió publicada en el 2017 en la revista Recent Patent on Anti-Cancer Drug Discovery, hace 5 años. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Que en México tenemos un déficit, tanto México como Latinoamérica, tenemos un déficit en investigación, es decir, en investigaciones científicas en el área de cáncer.
En la primera tabla, la que dice países, ustedes ven por un lado la columna de país y por otro lado el periodo de tiempo que yo utilicé para analizar estos datos. Entonces vemos que el primer país de Latinoamérica que investiga cáncer, estos números, es Brasil, con 3.608 publicaciones en este periodo de tiempo, en 5 años. México ocupa el segundo lugar, ¿sí? Con 904. Ustedes pueden ver Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Cuba, Costa Rica y Venezuela. Analicen los números. ¿Vale? Estamos muy por debajo de lo que hacen los otros países. ¿Ok? Entonces tenemos un déficit en cuanto a investigación y esto es reflejado por publicaciones científicas. Si nos vamos a la segunda columna que está a la segunda tabla que está a su derecha, vemos a las instituciones. ¿Quiénes son las principales instituciones que investigan y publican, obviamente, en el área de cáncer? Tenemos a las universidades, a la de Sao Paulo, Universidad Federal también de Sao Paulo, el Instituto Nacional de Cáncer, la Universidad Estatal de Campiñas, el Hospital AC de Camargo, y bueno, estos 5 que acabo de mencionar son de Brasil. Noten ustedes los números, ¿sí? La principal universidad es la Universidad de Sao Paulo, con 1.713 publicaciones en estos 5 años que determinó este estudio realizado por un servidor. ¿Quiénes en México tienen más publicaciones científicas en el área de cáncer? Es el Instituto Nacional de Cancerología y la UNAM, con 380 y 353 publicaciones respectivamente. Estos números son muy pocos, ¿ok? Tenemos una deficiencia en publicaciones científicas, ¿ok? Pero también lo tenemos en desarrollo. De cómo se mide el desarrollo para el área de cáncer, se mide con relación a las solicitudes de patente que se solicitan en cada país. Vámonos a ubicar en la tabla número 1, donde dice países, y aquí vemos que México ocupa el lugar número 1. Insisto, el periodo son 2010-2014. ¿Por qué ocupa el lugar número 1? Por el solo hecho de que los extranjeros vienen y solicitan patentes a México. En total, en este periodo de 5 años, los extranjeros de diversos países, ¿vale? Reclamaron 6.400 patentes. Donde dice doméstico significan las patentes reclamadas exclusivamente por inventores mexicanos. Aquí se ve que México tuvo 82 solicitudes de patente en 5 años. El segundo lugar lo ocupa Brasil. Pero ubiquémonos en el dato de los domésticos. Brasil tiene 111 solicitudes de patente en este periodo de tiempo, Argentina 15, pero noten todos los demás países. 0, 0, 3, 5, 3, 0, 2. Insuficiente el número. ¿Ok? Desarrollo significa que vamos a generar ciencia, pero la vamos a transformar en una vacuna o en un fármaco. Y el primer paso, después de desarrollar una vacuna o un fármaco, es reclamar las solicitudes de patente. Si México tiene 82 y Brasil tiene 111, son números muy bajos, ¿sabe? Para dar un buen desarrollo a nuestros países. Entonces, la conclusión es que tenemos un déficit latinoamericano. Pero ¿quiénes son las principales instituciones latinoamericanas que reclaman patentes? Aquí nos ubicamos en la tabla a su derecha. Tenemos el Centro de Inmunología Molecular de Cuba y el Centro de Ingeniería Genética, los cuales tienen 9 solicitudes de patente. Tercer lugar lo ocupa la UNAM con 6. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina con 5, al igual que la Universidad Estatal de Campinas con 5. Después sigue la Universidad Autónoma de Nuevo León, obviamente mexicana, con 4. La Universidad de Minas Gerais y la Universidad de São Paulo de Brasil, ambas con 4 y con 3 respectivamente.
Y finalmente tenemos a la UAM y al IMSS con 3 solicitudes de patente cada una. Si ustedes hacen cuentas, son 16 solicitudes de patente por estas 4 instituciones mexicanas: la UNAM, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto significa que tenemos un déficit en desarrollo, ¿ok? ¿De qué áreas son estas patentes de nuestro país en el caso de cáncer? Aquí tenemos una tabla con 3 columnas. La columna a su izquierda son los fitoquímicos, la de en medio son los químicos y la de su derecha son los biológicos. Son tipo de fármacos. Fármacos fitoquímicos, químicos y biológicos. Ustedes pueden ver en el caso de los fitoquímicos que tenemos a Sargassum buxifolium, Gymnosperma glutinosa, Sequium chinaclense, Cladocolea ioniceroides, ácido retinoico y buserelina. ¿Okay? Entonces, estas son las únicas patentes de estos tres tipos, ¿vale? Que tenemos, insisto, tenemos un déficit inventivo en el área de cáncer. ¿Ok? Y si tenemos un déficit, ¿vale? En producir patentes, en producir desarrollo, significa que tenemos una dependencia tecnológica. De alguien dependemos para nosotros estar curando a nuestros pacientes con cáncer. ¿Sí? En esta tabla ustedes ven, ¿sí? En las columnas y en las siguientes filas están México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Estos 5 países, ¿sale? Ustedes pueden ver las empresas farmacéuticas que están reclamando patentes en estos 5 países, obviamente incluido México. Como les dije anteriormente, en México se reclaman más de 6,000 patentes al año en el área de cáncer de extranjeros. ¿Quiénes son esos extranjeros? ¿Quiénes son esas empresas extranjeras? Pues es Roche, Novartis, Pfizer, AstraZeneca y Merck. Ustedes ven los números para México: 270 de Roche, 229 de Novartis, 179 de Pfizer, 179 también de AstraZeneca y Merck 108. ¿Ok? De ellos dependemos tecnológicamente para el área de cáncer. Ellos traen sus patentes y sus patentes posteriormente las venden obviamente como fármacos o vacunas. ¿Ok? Ejemplo, nuestra dependencia tecnológica de innovaciones extranjeras en el área de cáncer. Si ustedes consultan a la FDA y consultan cuántos fármacos para cáncer de mama ha aprobado la FDA, ustedes encontrarán que tiene hasta la fecha 88 fármacos. 88 fármacos que ha aprobado la Agencia para la Droga y Alimentos de los Estados Unidos para el tratamiento de cáncer de mama. Y esta se divide en 2 tipos, químicos y biológicos. Ustedes notarán que aquí no están los fitoquímicos. Efectivamente, los fitoquímicos es la base de la pirámide. Y esta base no importa mucho. Lo que importa son los fármacos químicos y los fármacos biológicos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí a Evista y a Afinitor, ¿sale? De Novartis y de Eli Lilly, como ejemplos de fármacos químicos. Y como ejemplo de biológicos tenemos Herceptin de Roche y Keytruda de GlaxoSmithKline. ¿Ok? Entonces, tenemos poca investigación científica en cáncer, tenemos pocas patentes y por consecuencia dependemos de las innovaciones de otros países. ¿Ok? Ahora bien, vamos con un tema sumamente interesante, que es la creación y el ciclo de vida de un fármaco. ¿Ok? Noten ustedes aquí, tenemos un sauce, tenemos a la corteza de ese sauce. A partir de la corteza de ese sauce, hace más de 100 años, se obtuvo el ácido acetilsalicílico. Ustedes están viendo en el centro de la diapositiva la patente en los Estados Unidos, que es de 1900. En 1900 se otorgó la patente
del ácido acetilsalicílico. Antes del ácido acetilsalicílico, antes de la patente, obviamente hubo investigación científica. Esta investigación científica da como consecuencia una patente y posteriormente se genera una innovación farmacéutica. En este caso ustedes ven ahí la cajita de la aspirina. La aspirina no es otra cosa que el ácido acetilsalicílico, ¿vale? Y esta patente, la dueña fue la empresa farmacéutica alemana Bayer. Entonces hay una investigación y un desarrollo hasta concretarlos en un producto en el mercado, en este caso, para aliviar el dolor de cabeza, la fiebre y el reumatismo. Así es como se investiga y se desarrolla un fármaco. Sin embargo, pues constantemente se están generando fármacos o estos fármacos se están reutilizando. Esa es una palabra clave. Reutilizar fármacos. Explico. En su parte izquierda tienen a la corteza, ¿ok? A partir de la corteza se saca el ácido acetilsalicílico. Se forma una nueva entidad molecular, en inglés es NME, y no es otra cosa que la aspirina, ¿ok? Sin embargo, este ácido acetilsalicílico se puede reutilizar para atender otras dolencias, otras enfermedades. Reutilizar en inglés significa repurposing. Aquellos de ustedes que se dediquen a la farmacéutica encontrarán mucha información sobre el repurposing. ¿Qué significa esto? Particularmente en este caso, el ácido acetilsalicílico se demuestra que también sirve para aliviar problemas cardiovasculares, ¿vale? El ácido acetilsalicílico evita la formación de coágulos sanguíneos, obviamente. Entonces, ahora la empresa Bayer, aparte de tener la aspirina, ahora tiene otro producto que es la cardioaspirina, que no es otra cosa que el ácido acetilsalicílico, pero para una aplicación diferente. Entonces, nuevos fármacos y la reutilización de ellos. Cada fármaco tiene un ciclo de vida, ¿ok? Ese ciclo de vida ustedes lo están viendo en la gráfica. Vamos a checar esta pequeña gráfica. En el eje de las X ustedes ven los ingresos y en el eje de las Y se ven los años. Cada fármaco pasa por diferentes etapas. La fase preclínica, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Ahí decimos que es el inicio del ciclo de vida. Ahí hay una inversión de las farmacéuticas, pero esa inversión ustedes están viendo abajito en la gráfica, en el área coloreada en amarillo, ¿vale? Que hay una inversión monetaria. Esa inversión monetaria no tiene un ingreso, por eso ustedes están viendo que no hay, la grafiquita no está hacia arriba del eje de las X. Hay una inversión sin generación de ganancias. E insisto, esta fase del ciclo se llama inicio. Después viene la etapa media. Esta etapa media tiene 4 áreas: la introducción del fármaco, el crecimiento en cuanto a ventas, la madurez de las ventas y posteriormente viene un declive de las ventas. ¿Ok? ¿Por qué viene ese declive? Porque hay un periodo de exclusividad en el mercado, una patente dura 20 años. Después de que termina ese plazo, vienen a competir los genéricos. Entonces, ustedes noten, si comparamos el área verde con los ingresos, cómo empieza a subir en la fase introductoria, en la de crecimiento llega una madurez y empieza un declive. Ese declive llega en la pérdida de exclusividad de las patentes. La tercera fase de este ciclo de vida se llama tardía, donde ya hay una competencia de genéricos, es decir, donde nuevas empresas farmacéuticas van a sacar un fármaco genérico que no es otra cosa que un fármaco que ya perdió su patente, ya pasaron los 20 años.
¿ok? Entonces, esto es lo que acontece normalmente en el ciclo de vida. Sin embargo, las empresas llevan a cabo estrategias para extender un poco la etapa media, la etapa que está coloreada en verde. Noten ustedes, la fase de inicio se mantiene tácitamente igual. Pero en la fase de media hubo una extensión, ahí ustedes lo están viendo con las flechas en amarillo. Está la etapa de crecimiento, la de introducción, la de crecimiento, la de madurez, pero se extiende esta pequeña área en competencia de genéricos y termina en declive. Aun cuando se pierde la exclusividad de la patente, las empresas farmacéuticas utilizan estrategias legales para extender sus ingresos, su tiempo de producto en el mercado. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace una extensión de vida de un producto farmacéutico? Otra vez, ustedes están viendo aquí la gráfica, tal como estaba en la diapositiva anterior. Nos ubicamos en las flechitas donde dice extensión. Hay tres formas de extender la vida de un producto farmacéutico y se conocen como evergreening o perenne. Flanking, es decir, está flanqueando, y un cambio de RX a OTC. Ahorita lo explico. ¿Ok? Explico el fenómeno, la estrategia de evergreening. Ustedes están viendo aquí una gráfica sumamente interesante, ¿sí? Donde ven en el eje de las X los miles de millones de dólares en ventas de estos productos, y en el eje de las Y ustedes ven el tiempo. Empezamos con este fármaco, Prilosec. No es otra cosa que omeprazol. Ustedes están viendo ahí la fotografía de la cajita de Prilosec. Se metió una solicitud de patente en 1979. Prilosec fue lanzado en 1988. Entonces también ahí a Prilosec. ¿Ok? Entonces vean la grafiquita, particularmente donde dice 6.3. 6.3 miles de millones de dólares son las ganancias en el 2000 para Prilosec. Pero conforme van transcurriendo los años, ustedes ven que esa grafiquita va decayendo, ¿ok? Hasta llegar al 2000 ya vende un poquito más de 1,000 millones de dólares. Es decir, la empresa ya está perdiendo, ¿ok? Esta estrategia de evergreening significa que AstraZeneca sacó ahora un nuevo producto pocos años antes de que caduque la patente. La patente caducó en el 2014, pero en el 2000 saca un nuevo producto al cual le pone la marca de Nexium, Nexium Moves. Lanza a este fármaco Nexium con una nueva formulación mejorada para la liberación del omeprazol. Vean que las ventas de Nexium en el 2000 pues estaban en cero, pero a partir del 2001, 2002 empezó a crecer hasta tener una constante del 2006 al 2014. Entonces, AstraZeneca, aparte de obtener ganancias por Prilosec, con su estrategia de evergreening, ya está obteniendo ganancias por Nexium. ¿Ok? Un mismo producto, pero mejorado, va a darles mayor ganancia. Ustedes ven en el centro de la gráfica, en un recuadro punteado, que dice 35 años. ¿Qué significa esto? Que la primera patente de Prilosec es de 1979 hasta el 2014, pero que fueron 20 años, pero se prolongó otros tantos años más, en este caso 15 años más, por la incorporación de la patente de Nexium. ¿Ok? Entonces, esta se llama la estrategia de evergreening. Otra estrategia de evergreening lo hizo la empresa Schering-Plough. Sacó su producto Claritin en 1999. Vean ustedes las ganancias, 2.700 millones de dólares, 3.000,
en el 2000, hasta llegar al 2001 con ventas de 3.200 millones de dólares. Pero a partir del 2001 empezaron a decaer las ventas de Claritin hasta el 2004. Schering-Plough siguió esta estrategia de evergreening, de hecho todas las farmacéuticas lo utilizan. Sin embargo, en el caso de Schering-Plough, ¿sí?, al sacar Clarinex, no obtuvo mayor ventaja como la que obtuvo Nexium, ¿ok? Entonces vean aquí sus ganancias. En el 2000, 598 millones, 694, 530. No obtuvo lo mismo que obtuvo AstraZeneca. Entonces, esta es la estrategia de evergreening. Después viene la segunda estrategia, que es flanking. ¿Qué significa flanking? Las empresas, aquí se los ejemplifico con AstraZeneca, también ya habíamos visto que sacó Prilosec, su producto original. Pues para competir con los demás genéricos que van a presentarse una vez que caduque la patente, AstraZeneca saca su propio producto genérico, Losec. Es lo mismo, pues en este caso es un genérico porque ya caducó la patente. Este genérico Losec, pues ahora compite con el genérico denominado Apotex, Omeprazol, Fenoprazol. Ustedes ven ahí, omeprazol es de Apotex, el omeprazol es el genérico de Farmacias del Ahorro y genoprazol es el genérico de Genomalab. Entonces, le ponen un genérico a los demás para competir y aparte se sigue vendiendo el producto Prilosec, ¿ok? Entonces, esa es la segunda estrategia. La tercera estrategia significa cambiar de RX a OTC, ¿ok? ¿Qué significa RX? Es por receta médica. Cuando ustedes van con un médico les va a hacer una receta. Hay productos que solo se venden con una receta, ¿ok? Entonces, en este caso hay una estrategia RX, perdón, en la diapositiva dice OTD, pero realmente es OTC, ¿ok? Vamos a ver, vean ustedes a Prilosec, ahí en un círculo, ¿sí? Obviamente está encerrado la palabra RX, es decir, solo se vende por receta médica, ¿ok? Entonces, ¿qué hace AstraZeneca? Pues acude a la FDA para registrar ahora Prilosec, pero en un formato de OTC, tal como está encerrado por el círculo en rojo. ¿Qué significa OTC? Over the counter. Esto es un mercado de venta libre. Es decir, ya no se necesita la receta del médico para vender Prilosec. Entonces algunos irán con el médico a que les recete Prilosec, pero cualquiera podrá comprar Prilosec en su farmacia de selección. En esta diapo les resumo el ciclo de vida. Insisto, las tres fases: inicio, media y tardía. Recuerden que las empresas siguen estrategia para aumentar el ciclo de vida. En este caso, el ejemplo es Prilosec, ¿ok? De AstraZeneca. Saca por un lado a Nexium como una estrategia de evergreening y saca como estrategia a Prilosec OTC. Con eso extiende la vida del ciclo de vida de su producto farmacéutico y obtiene ganancias, aún cuando ya sabe que va a haber una competencia con los demás productores de genéricos. ¿Ok? El descubrimiento y el desarrollo de un fármaco siempre trae una inversión económica. ¿Ok? En el 2010, este científico, Stephen M. Paul, y sus colaboradores publicaron un artículo en la revista Nature Review Drug Discovery. ¿Qué dice su estudio? ¿Ok? Tenemos ustedes abajo en la gráfica, ven que dice descubrimiento a su izquierda y a su derecha dice desarrollo. Descubrimiento significa todos aquellos descubrimientos de los fármacos y los ensayos preclínicos que se llevan a cabo. Un ensayo preclínico se lleva a cabo en modelos animales.
Y desarrollo significa llevar a cabo los ensayos clínicos, es decir, en personas, y finalmente llevar el lanzamiento del fármaco. Para el descubrimiento de fármacos, las farmacéuticas, las empresas farmacéuticas llevan 3 metodologías consecutivas para probar sus fármacos. El target to hit, el hit to lead y la optimización del prospecto. Target to hit toma 1 año, hit to lead lleva 1.5 y la optimización del prospecto lleva 2 años. De todos los fármacos candidatos, solo el 51% tiene éxito en esta fase de descubrimiento de fármacos. Es decir, se quedan 99 moléculas, ¿sí?, en la que no funcionaron como fármacos. Insisto, 51%. La inversión que se hace en esta etapa es del 26% del total para un desarrollo de un fármaco. La cantidad son $674 millones, de acuerdo al estudio de Stephen Palm. La segunda fase del descubrimiento son los ensayos preclínicos. Estos llevan 1 año en llevarse a cabo, ¿sí? Y de aquí salen a la siguiente fase, que son los ensayos clínicos, el 69%. Es decir, el 69% de estos que pasaron del 51% de los fármacos tienen éxito. Aquí hay una inversión del 6% total con $150 millones. Bien, ya pasaron un 69% a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos hay fase 1, fase 2 y fase 3. Los tiempos que se llevan a cabo estas fases clínicas son 1.5, 2 y 2 años respectivamente. Aquí es donde tenemos el problema. Aquí es donde las farmacéuticas tienen el problema. Porque del 69% de los fármacos que salieron de los ensayos clínicos, solo el 12.8% tiene éxito. ¿Ok? 12.8% tiene éxito. ¿Vale? Aquí se ocupa el mayor porcentaje en la inversión en un fármaco. El 63%, que son $906 millones. Pues bien, este 12% pasa a la siguiente fase, que es el envío de lanzamiento, y aquí el 91% tiene éxito. Esta etapa se lleva a cabo en 1.5 años y hay una inversión del 5%. Si metemos 10,000 fármacos a esta gráfica, solo va a salir un fármaco. ¿Sabe? Esas son las cifras que se manejan. De 10,000, solo un fármaco sale al mercado. Todo lo demás fue una inversión, y fue una inversión millonaria. Por lo tanto, las empresas farmacéuticas están invirtiendo, ¿sabe?, pero también están perdiendo muchísimo de su inversión económica. ¿Cuál es la inversión en el desarrollo de un fármaco? Entonces, las empresas farmacéuticas tienen la inversión en el desarrollo de fármacos. Aquí les presento el estudio de Alexander Schumacher en el 2010, ¿sí?, donde se observa el gasto e inversión el gasto en investigación y desarrollo del 2006 al 2014. Eso se ve en el eje de las Y, y en el eje de las X se ve el número de nuevas entidades en el periodo del 2006 al 2014. Vamos a ver 2 ejemplos. Ustedes ven una esferita que dice 14.6%. Esto significa que la empresa GlaxoSmithKline invirtió el 14.6% en gasto en investigación y desarrollo para solo 12 nuevas entidades farmacéuticas. Si ustedes hacen la extrapolación al eje de las Y. Si nos vamos a Bristol Myers Squibb, es la esferita en verde, vemos que Bristol Myers invirtió el 20.4%, pero tan solo de 8 a 10 fármacos. Entonces las empresas farmacéuticas están invirtiendo muchísimo dinero y, como les mostré en la diapositiva anterior, pues no todos los fármacos llevan a un buen fin, ¿ok?
Muchos se van en las fases clínicas. Por lo tanto, las empresas farmacéuticas deben establecer estrategias para el desarrollo de sus fármacos. ¿Cómo minimizan riesgos estas empresas farmacéuticas? ¿Sí? Lo hacen mediante una estrategia, ¿sí?, que se llama inteligencia. Hacen ellos inteligencia estratégica para minimizar riesgos. Y esta inteligencia estratégica, incluye la vigilancia competitiva, donde ellos vigilan competidores actuales y potenciales, la vigilancia tecnológica, donde se analizan tecnologías disponibles y emergentes, la vigilancia del entorno, donde se observan y se analizan nuevas reglamentaciones, al igual que el medio ambiente, y la vigilancia comercial, donde se analizan los clientes, mercados y proveedores. Estos 4 tipos de vigilancias conforman la vigilancia estratégica y sirve para lo siguiente: para anticiparse a sus competidores o para minimizar riesgos, o de forma muy importante para cooperar con otros competidores, para compararse entre sus competidores, o de forma muy importante para innovar. El proceso de inteligencia estratégica incluye 4 pasos: la definición de necesidades, la búsqueda, recogida y tratamiento de la información, la difusión de esta información y finalmente la toma de decisiones. Vamos con un ejemplo. Definición de necesidades. Una empresa farmacéutica quiere invertir, quiere hacer desarrollos en cuanto a farmacoterapia de cáncer, entonces decide hacer un estudio para ver cómo anda la quimioterapia o cómo está la inmunoterapia. Estas son los 2 tipos de terapia farmacéutica que se siguen para cáncer de mama. ¿Ok? Entonces, se procede a la búsqueda, la recogida y tratamiento de la información. Este paso incluye 6 etapas. Buscar aquellas publicaciones científicas en cáncer de mama en la base de datos que es PubMed. Como científicos estamos acostumbrados a checar PubMed. Segunda fase, buscar aquellas patentes sobre cáncer de mama en las bases de datos de patente. Tercera, buscar aquellos ensayos clínicos que se están llevando a cabo, que ya se llevaron, en la base de datos Clinical Trials. Esta base no presenta los resultados de estos ensayos clínicos. Para eso está la base de datos de ASCO, que es la Asociación Americana de Clínica Oncológica, donde aquí sí se publican los resultados de los ensayos clínicos. La quinta etapa es buscar aquellos fármacos ya aprobados, es decir, que ya se cumplieron con las 3 fases de los ensayos clínicos. ¿Dónde se busca? En la base de Orange Book. Esta es una base libre. De hecho, todas estas bases son libres. ¿Ok? Y la última etapa es la búsqueda de aquellos fármacos biológicos aprobados en la base de datos denominada Purple Book. Entonces aquí se busca, se recoge y se trata la información, en este caso de cáncer de mama. ¿Ok? ¿Qué sigue a continuación? Hay que difundir toda esta información. Con la información que tenemos vamos a hacer gráficas de diferentes tipos, ¿sí? Y hay que difundir esta información. Lo podemos hacer mediante un reporte, tal como lo ven en la diapositiva a la derecha, este reporte del mercado global de vacunas para cáncer en el 2021. Entonces, se difunde la información y esta información se le presenta a los directivos o a los tomadores de decisiones de las empresas farmacéuticas. ¿Para qué? Para que se tomen estos 4 tipos de decisiones. La primera, se sigue adelante con el proyecto. Segunda, se abandona el proyecto. Tercera, se reestructura el proyecto. O cuarta, se coopera con otros en el proyecto. Todo esto, insisto, basado en los datos que obtuvimos
en este estudio de análisis o estudio de inteligencia estratégica. Les voy a dar un ejemplo que un servidor hizo, ¿ok? En el 2018 publiqué un estudio en la revista Archives Oncology and Cancer Therapy, ¿sale?, relativo a la quimioterapia de cáncer de mama. Ustedes aquí ven la gráfica, en el eje de las X se ven el número de publicaciones y el número de patentes, y en el eje de las Y los años. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo el número de publicaciones va en aumento a partir de 1997. Van aumentando el número de publicaciones. Lo mismo sucede, pero en menor medida, con las patentes. Insisto, para quimioterapia en cáncer de mama. Nada más que en el caso de las patentes obtienen un pico en el 2011, bajan en el 2012, vuelven a subir hasta el 2014 y después esta curva decae, ¿ok? Es decir, ya no fue tan importante para las patentes la quimioterapia en cáncer de mama. ¿Quiénes son los top 10 en cuanto a publicaciones? Este estudio que se hizo para el periodo de tiempo de 1997 al 2016. ¿Quiénes son los top 10? ¿Quiénes son los países top 10? ¿Quiénes son las instituciones top 10? Ustedes pueden ver en la gráfica de su izquierda que Estados Unidos es el principal país en cuanto a publicaciones para quimioterapia de cáncer de mama, seguido por Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, Japón, China, Países Bajos y España. Por el lado de las instituciones, ¿quiénes son los líderes? Noten ustedes, es el Centro de Cáncer Anderson, que está en Texas, Estados Unidos, Unicancer, la Universidad de Harvard, la Universidad de California, el Boston System, Dana-Farber Cancer Institute, Memorial Sloan Kettering Center, la Universidad de Londres, la Universidad de Toronto y el Instituto Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Con excepción de la Universidad de Londres y la Universidad de Toronto, todos los demás, el resto del top 10, son instituciones que están exclusivamente en los Estados Unidos. ¿Ok? En cuanto a patentes en quimioterapia de cáncer, ¿quiénes son los top 10? De nueva cuenta está Estados Unidos con 8.346 solicitudes de patente, seguida por lejos por Inglaterra, Alemania, Japón, Australia, China, Corea del Sur, India, Francia y Dinamarca. ¿Quiénes son las instituciones top 10 para quimioterapia? Obvio, en patentes: Genentech, Novartis, Wisconsin Alumni, Schering-Plough, Bayer, AstraZeneca, Eli Lilly, Sanofi Adventis, Roche y Merck. Noten ustedes el caso de los dos líderes, Genentech y Novartis, con 736 y 713 solicitudes de patente respectivamente. Si comparamos este análisis con aquellos de las publicaciones, podemos concluir que las farmacéuticas son las principales que están patentando, a diferencia de las universidades, que son las que están publicando. ¿Ok? Ahora bien, hablé de quimioterapia, ahora vamos a hablar de inmunoterapia. ¿Ok? ¿Cuál es la tendencia en cuanto a publicaciones y patentes en inmunoterapia para cáncer de mama? Este estudio lo publiqué en el 2017 junto con mis colaboradores en la revista Acta Científica Cancer Biology. Aquí les presento la gráfica donde se muestran los datos de publicaciones y de patentes para el periodo de 1997 y 2016. Si ustedes notan la gráfica en líneas negras, son las de las publicaciones, vean cómo está en aumento. Pero también están en aumento las patentes. Esto es sumamente relevante, ya que en el caso de la quimioterapia que vimos hace unos momentos, las patentes habían decaído del año 2014 hacia adelante. Esta cosa no ocurrió en el caso de las patentes para inmunoterapia, lo que no es otra cosa que hay un interés en utilizar este tipo de terapia para el tratamiento de cáncer de mama. Los países top 10 en cuanto a publicaciones y patentes en inmunoterapia, de nueva cuenta está Estados Unidos.
seguido por Corea del Sur, China, Japón, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá y Australia. Noten ustedes que Estados Unidos es el líder tanto en patentes como en cuanto a publicaciones científicas. ¿Quiénes son las empresas líderes? Tanto instituciones líderes en cuanto a publicaciones como en patentes. En la gráfica de la izquierda vemos a las publicaciones. El líder es la Universidad de California, seguido por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el Centro Anderson de Cáncer, el Instituto Nacional de Cáncer, INSER, un instituto que está en Francia, Unicáncer, Pennsylvania Commonwealth, la Universidad de Pittsburgh, Austin Research Institute y la Universidad de Heidelberg. ¿Okay? Si nos vamos a la gráfica de la derecha, vemos que el líder es Genentech con 49, Agios 36, Roche 29, Abbott, la Universidad de California, Immunomedics, IDC Pharmaceuticals, Roche Plicard y Amgen. Insisto, instituciones líderes en publicaciones y patentes. Ahora bien, les voy a explicar cómo se destruye el cáncer de una forma muy breve. Ustedes en la diapositiva ven en la parte de abajo unas células que están en rosa, dice tumor cells. Son las células tumorales. Las células tumorales se destruyen por 3 vías. Una mediante anticuerpos. Los anticuerpos se unen a las células tumorales. Después viene el sistema de complemento que provoca poros en estas células tumorales. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, las células natural killer o células NK. Ellas se unen a proteínas en las células tumorales que lleva como consecuencia la liberación de proteínas que forman poros en estas células tumorales. Y el último camino, que es un camino específico, las linfocitos T o células T que han sido activadas, llegan al sitio donde está el tumor, se unen a un antígeno que se le está presentando y estos linfocitos T liberan células formadoras de poros. Así es como se destruyen a las células tumorales. ¿Ok? Ahora bien, hay una molécula sumamente importante, ¿sí?, que es LAG3, el antígeno de LAG3. Esta molécula es la tercera en importancia. La primera es PD1, la segunda es CTLA4. Pues bien, esta molécula que se encuentra en la superficie de las células T, ¿sí?, provoca que cuando está sobreexpresada, altera la función de estas células T y las vuelve inactivas. Es decir, la 3 vuelve a los linfocitos T inactivos y ellos no van a poder destruir a las células tumorales. ¿Ok? Ahora bien, en una publicación de un servidor con mis colaboradores en el 2019, publicado en la revista Expert Opinion on Therapeutic Patents, ¿sale?, publicamos los siguientes datos. Fármacos antagonistas del LAG3 para el tratamiento de cáncer. Una revisión de patentes. Si nos ubicamos en la gráfica, el eje de las X son las patentes y el eje de las Y son los años. Empezamos en 1995 y terminamos en el 2018. Ustedes pueden ver que de 1995 al 2007 había escaso número de solicitudes de patentes. A partir del 2018 y particularmente a partir del 2014 empezó a aumentar el número de patentes de fármacos antagonistas contra LAG3. ¿Ok? ¿Quiénes son los países top 10 en cuanto al desarrollo de estos fármacos antagonistas de LAG3? Ustedes lo pueden ver en la gráfica. Estados Unidos, seguido por Francia, Suiza, Inglaterra, Países Bajos, Japón, Israel, Corea del Sur y China. Es decir, otra vez Estados Unidos es el líder, muy a pesar de que esta proteína, LAG3, fue descubierta en Francia. Los Estados Unidos tomaron el liderazgo para desarrollar fármacos antagonistas. ¿Quiénes son las instituciones top 10 en el desarrollo de estos fármacos antagonistas contra el LAG3? Son las siguientes. El Instituto Gustave Roussy de Francia, que es en el lugar donde se descubrió a LAG3, seguido por Applied Research System, Immunotop, Universidad de Harvard, Therapeutics,
Sloan Kettering Institute, Bristol Myers Squibb, Immunotech, Dana-Farber Institute y Novartis. Nótese, Dana-Farber y Novartis, ¿vale? Sin embargo, ustedes ven el caso de Inmutep. Inmutep es una farmacéutica líder en las patentes innovadoras. ¿Por qué? Porque el investigador que estaba en el Instituto Gustave Roussillon francés, creó la empresa Inmutep. Es decir, a partir del descubrimiento del LAC3, este investigador decidió crear una empresa y consiguió inversionistas para participar en esta una empresa farmacéutica desarrolladora de antagonistas, fármacos antagonistas del LAC3. En otro estudio publicado en este año, en 2022, por un servidor y mis colaboradores, ustedes aquí ven la revista Expert Opinion on Drug Discovery, analizamos los enfoques terapéuticos contra el LAC3 y concluimos que había 3 enfoques terapéuticos. El principal era la generación de anticuerpos monoespecíficos que se dirigían contra el LAC3 y unificaban al LAC3 con 41 solicitudes de patente. Después seguían anticuerpos biespecíficos, es decir, que se unían al LAC3, pero también a otra molécula de interés para cáncer. Y finalmente los péptidos de unión al LAC3. La nueva tendencia, como lo indico aquí, es la generación de anticuerpos biespecíficos para LAC3 y cualquier otra proteína de nuestro interés. ¿Ok? Con todos estos datos, cualquier empresa farmacéutica al analizarlos puede tomar decisiones. Estas decisiones van enfocadas al panorama competitivo. Aquí están las empresas que están compitiendo con estos fármacos: Avacta, Bristol Myers Squibb, F-Star Therapeutic, GlaxoSmithKline, Inmutep, Innovent, Macrogenic, etc. Se puede analizar la dinámica del mercado. ¿Cuál es el escenario actual del mercado? La evaluación de oportunidad del mercado. ¿Quiénes son los impulsores del mercado? Los retos para la comercialización de estos fármacos. Pero también vemos los enfoques terapéuticos. Una empresa puede determinar qué enfoques terapéuticos se están tomando actualmente. Como ya les dije, son los anticuerpos biespecíficos. Y finalmente la empresa, al analizar los datos de las publicaciones que les acabo de mencionar, puede saber con exactitud en qué fases están los ensayos clínicos, ¿ok? Mientras más ensayos clínicos estén en fase 1, significa que hay una competencia todavía no definida, es decir, todavía no hay un líder. Pero si ya hay estudios en fase 3, ya hay líderes en este campo, ¿ok? Concluyo mi plática estableciendo que las empresas farmacéuticas utilizan inteligencia estratégica para minimizar los riesgos. Hay una fuerte inversión en la investigación y desarrollo de estos fármacos. Las empresas farmacéuticas utilizan este tipo de inteligencia estratégica. Si las empresas farmacéuticas lo utilizan para minimizar riesgos, esta dinámica, esta inteligencia estratégica, bien puede aplicarse a nuestras investigaciones. ¿Para qué? Para determinar si nuestras investigaciones van a tener el fin de la innovación, es decir, patentar y crear un nuevo fármaco. Finalmente me despido de ustedes dándole las gracias a la doctora Beatriz Aquino, al doctor Enrique González Vergara por la invitación. Muchas felicidades por su revista internacional RD y CUAP. Aquí tienen ustedes mi nombre y abajo tienen mi correo electrónico para tratar de contestarles todas aquellas preguntas que ustedes me realicen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Pues interesantísimo estos análisis que has hecho de los fármacos. Doctor Enrique. Pues sí, igual. O sea, realmente siempre eres extraordinariamente didáctico en lo que nos presentas. Pero me gustaría preguntarte la situación mexicana. Realmente hay pocos fármacos
contra el cáncer desarrollados en México, y algunos de ellos pues simplemente no dan el brinco de fase preclínica. ¿A qué crees que se deba esto y cómo se puede mejorar? La respuesta es muy sencilla. Nosotros como investigadores nos dedicamos a generar las dianas de los fármacos. ¿Vale? Encontramos una vía metabólica, encontramos una proteína, pero muy pocos se atreven a incursionar en la generación de estos fármacos. ¿Ok? Incursionan a nivel laboratorio, invierten en investigación y laboratorio, pero les decía, la respuesta es muy sencilla, es la inversión. No tenemos inversión monetaria suficiente para llevar los estudios a nivel preclínico, es decir, a probar la toxicidad, la eficiencia en modelos animales. Mucho menos tenemos la inversión en las universidades, estoy hablando de universidades, no tenemos la inversión monetaria para llevarlo a las fases clínicas, fase 1, fase 2 y mucho menos a fase 3. Ahí es donde nosotros tenemos que encontrar una colaboración con instituciones ajenas a la universidad para invertir. Solo hay un caso en cáncer que ya hay un fármaco en el mercado. Y este es por una invención de un investigador que está en la UNAM. Es para cáncer cervicouterino. Es el único fármaco que ha alcanzado el mercado, ¿sí?, a base de una inversión con una empresa farmacéutica. Sin inversión de esa empresa farmacéutica no hubiera llegado, créanme, no hubiera llegado. Ella invirtió dinero porque le dio potencial a este fármaco. Sí, realmente es eso, ¿no? El costo, la economía, porque platicaba, bueno, las vacunas, y ahí viene otro tema, no es en cáncer, pero son vacunas que estaban propuestas, ¿no? Por ejemplo, Patria, pero no ha salido o se detiene en algún proceso y no lo ves, no prolifera o ahí se queda solamente en investigación. Recuerden que en mi plática les dije que de las fases clínicas solo tienen éxito el 12.9%. Sí. Ese también es un problema, porque creemos que todo lo que se va a probar en pacientes, en humanos, va a funcionar, y no es así. Entonces son 12.9%. Las empresas farmacéuticas están en problemas, porque están invirtiendo mucho dinero para ese factor de éxito, un gran problema. Ellas buscan minimizar, buscan nuevas tecnologías, en este caso están con la inteligencia artificial, para ver si pueden predecir cuándo va a funcionar, porque la inversión económica es bárbara. Sí. Es impresionante ver cuánto dinero se mueve, ¿no? En cuanto a los fármacos. Y luego, después de la investigación, el que salga al mercado y sobre todo las pruebas, ¿no? Es donde se detienen todos. Así es. Enrique. Bueno, no sé si conozcas el caso de las Casiopeínas de la UNAM. Es una patente de 1992. Ya expiró. Están tratando de sacar nuevas versiones, o sea, segunda generación, tercera generación. Están muy prometedoras, pero están en fase 1. En fase clínica no. No dan más, ¿no? O sea, no sube. Sí, ahora sí que se tiene que probar, no hay otro camino, porque obviamente para comercializarlo se necesita el permiso, en este caso aquí en México, de la COFEPRIS. Sí. Si no pasan esos ensayos, la inversión que se haya hecho se perdió. Sí. Ese es un factor, ¿no? Que detiene en cuanto a la generación de los fármacos, porque a lo mejor ya se tiene el principio activo, el fármaco, pero pues las pruebas y en modelos animales, pues sobre todo, ¿no? Que no es tan fácil la adquisición de ellos. Sí. Hay que pasar mucho reglamento, ¿no? Exactamente. Normas y reglamentos que son necesarios para llevar a la siguiente fase. Entonces, pues sí es algo muy, muy interesante que realmente, pues,
me ha dejado asombrada porque son tantos fármacos y tú hablaste del cáncer, hay tantas enfermedades que podrían seguir, ¿no? Pero el camino es difícil. Exacto. Ahorita hay una gran ventaja. Las empresas farmacéuticas ya se dieron cuenta que no pueden solas. Una cosa es lo que ellos hacen de investigación y desarrollo, y otra cosa es investigación científica. No me puedo separar. Esa es la que antecede al probar los fármacos, al desarrollo de los fármacos. Entonces, estas empresas farmacéuticas ya están poniendo a disposición anticuerpos, fármacos, nuevas tecnologías que le dicen a los científicos, oigan, pruébenlos, ayúdenos a probarlos porque no nos damos abasto. También hay una nueva ola que se llama Open Innovation, donde ellas dicen, ok, yo pongo este dinero para que se investigue esta molécula A, esta molécula B. Entonces también sería bueno que en las universidades nos echásemos un clavadito en las páginas de estas empresas farmacéuticas para ver qué es lo que se necesita. Y créanme que hay fondos y se puede participar. Hay muchas, una plataforma es Innocentive. Ahí ustedes pues se meten en Innocentive y pueden ver lo que están ofreciendo. Creo que es AstraZeneca la que está promoviendo esta plataforma y ella pone su demanda y cualquier científico puede decir, oye, yo te envío esta propuesta. Y obviamente ellas pues invierten dinero en el proyecto. Invierten dinero en el proyecto, pero no, ellos están con este tipo de inversión, ellos están evitando pagar salarios a investigadores, están sirviendo de la innovación abierta para participar, porque créanme, es sumamente caro, ¿sí? Y las empresas, como establecí, ellas tratan de extender su ciclo de vida de su producto farmacéutico, porque solo tienen 20 años para comercializar el fármaco, pero nada más en la COFEPRIS les lleva 7 años, o sea, se quedaron con 13. Con 13. Por eso los fármacos son caros, porque ellos necesitan recuperar su inversión, no de la inversión directa de ese fármaco, sino de todos donde fracasaron. Es que sí es un tema muy interesante. Un mercado muy grande, ¿no? Ahí. Sí. Y hay muchas, sobre todo hay muchos fármacos que en esas fases también quedan, sí, que podrían continuar, ¿no? Pero si son 20 años, ¿y luego qué sucede? Si fenece los 20 años, ¿pueden hacer una renovación o tienen que hacer un nuevo, totalmente producto nuevo? Tienen que hacer, sus productos los siguen vendiendo con su marca. Aspirina lleva 120 años vendiéndose con su marca. Aspirina, de hecho ya identificamos al ácido acetilsalicílico como aspirina. Lo digan ustedes, ¿de qué otra marca conocen al ácido acetilsalicílico? Es una marca que ya se posicionó en el mercado y se va a quedar, pero hay otros competidores que van a vender genéricos. Esta empresa quiere seguir obteniendo ventaja de aspirina, por eso sacó cardioaspirina, es el mismo ácido acetilsalicílico en una modalidad diferente de pastilla, pero es sublingual para prevenir ataques cardíacos. Pero insisto, después de esos 20 años de caducar la patente, ya entra en la competencia. Y acuérdense que el público compra, y sabiendo que es ácido acetilsalicílico, compra el más barato. ¿Sí? Ya no necesariamente va a comprar aspirina. Entonces, es bastante interesante este asunto de la inteligencia estratégica, cómo le hacen las empresas. Tienen, insisto, muchas formas de minimizar riesgos. Yo les platiqué de 3, si gustan, posteriormente les platico de otras formas, ¿sí? de cómo le hacen. Y sobre todo, nosotros debemos de ser también inteligentes en abordar este tipo de estrategias para publicar nuestros artículos. ¿Sí? Claro. No, igual, como dices, aspirina, ahorita el ejemplo, pues está efervescente, la pastilla y el sublingual.
llaman tesis, pues se alarga el tiempo. Sí, para todo tipo de, ¿cómo le llaman? De nicho de mercado, ¿no? Sí. Hay algunos que no les gusta tragarla, pues te la hacemos efervescente y te la tomas en un vasito. Sí. La cuestión es venderla y que la comercialicen, ¿no? No. Pues muy interesante, doctor Enrique, ¿quieres preguntar algo más? ¿Otra No, pues observación? agradecerle muchísimo a Martín este panorama que realmente es difícil de adentrarse en él, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues nosotros que estamos en la pelea de producir fármacos, pues es algo muy interesante lo que nos platicaste. Muchísimas gracias. No, a la orden, doctores. Pues muchas gracias, doctor Martín, y pues esperamos también que participes en nuestra revista con un tema así tan interesante como este para divulgación y bueno, que lo conozcan y posiblemente hacer un podcast. Estamos también en Spotify, en YouTube y todo esto, estamos muy activos en las redes y entonces ahí podemos también hacer esta difusión de divulgación científica que es muy enriquecedora para todos los temas que tienes aquí. Pues muchas gracias por la invitación, les tomaré la palabra. Ok, Con gracias, mucho Martín. gusto, te esperamos. Pues agradecemos esta participación tan enriquecedora, tan ahora sí asombrosa de tantas cosas que no sabemos detrás de los fármacos, ¿no? Que existen y que, bueno, benefician a cierto grupo económico, pero también benefician a la salud del ser humano. Pues muchas gracias, estamos en comunicación y pues los esperamos con otro tema interesante para la próxima vez. Ahora nos veremos hasta el mes de agosto. Estaremos con un webinar también interesante, sobre todo en el área microbiológica. Pues muchas gracias y hasta pronto. Pues un Hasta gusto, luego, Martín. un bonito día. Muchas gracias, Martín. Hasta luego.